Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4, el cual está conformado por Andrea Aguilar, Fara Orellana, Diana López, Katia Fuentes, Anderson Amaya y Cristian Arguijo. Y a nosotros se nos asignó hablar el tema el neoliberalismo. El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del surgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde la década de 1970 y 1980. Originalmente, el neoliberalismo era la filosofía económica acuñada por el economista alemán Alexander Rux en 1938, que trataba de encontrar un tercer camino o un camino entre medias de la disputa que en ese momento se liberaba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El impulso de desarrollo. Esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos, la privatización de empresas públicas. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe reducirse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza económica tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930, fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico. El neoliberalismo es una ideología que promueve un cambio en la configuración de la economía capitalista, donde no participa el Estado, dando lugar a la privatización de los servicios públicos. Los seguidores del neoliberalismo creen que con este sistema se contribuye al desarrollo económico y social de un país. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. Más concretamente, este sector privado, conformado principalmente por consumidores y empresarios, serían, en el caso de los empresarios, quienes podrían pasar a desempeñar roles que en determinados países asume y financia el Estado con el impuestos del contribuyente. En la década de 1960, el uso del término disminuyó en gran medida. El término se introdujo de nuevo en la década de 1980 debido a las reformas económicas realizadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y que fueron impulsadas y supervisadas por economistas en la llamada Escuela de Chicago, los Chicago Boys. A partir de aquí, el término empezó a adoptar connotaciones peyorativas y a ser empleado por los críticos de estas reformas, al tiempo que el neoliberalismo pasó a defender una postura liberal moderada a una más radical que incluía la defensa del tranza, del laissez-faire y el capitalismo en general. El neoliberalismo es asociado a los trabajos de los economistas liberales Friedrich Hayek y Milton Friedman. También representa y se asocia al conjunto de políticas económicas introducidas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Una vez que se estableció un nuevo significado del término entre los estudiosos de habla hispana, pronto empezó a ser habitual en los estudiosos económicos de autores anglosajones. El neoliberalismo propone que se deje en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas posibles. Igualmente, propone una limitación en el papel del Estado de la economía, la reducción del tamaño del Estado, es decir, una reducción del porcentaje del PIB controlado o administrado directamente por el Estado. Respecto a la actividad económica, el neoliberalismo propone la eliminación de restricciones y regulaciones, así como la apertura de fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros. Las políticas macroeconómicas recomendadas por los ideólogos neoliberales incluyen las siguientes. Una de ellas son las políticas monetarias restrictivas. Estas sirven para aumentar la tasa de interés o reducir la oferta de dinero hasta lograr una inflación cercana a cero y así evitar el riesgo de devaluación de la moneda. La siguiente son las políticas fiscales restrictivas. Esta aumenta los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción, la renta personal y beneficios empresariales. Así como también está la liberalización o desregulación. Los partidarios políticos neoliberales defienden la liberalización o desregulación para el comercio, así como también para las inversiones, por considerarlas positivas para el crecimiento económico.
Así también está la privatización de empresas públicas. Esta se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los agentes públicos y que el Estado debe de reducirse a ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza. Causas del neoliberalismo han venido determinadas por ciertas críticas políticas y sociales y económicas que según las distintas regiones del mundo han evolucionado de manera diferente, comenzando por la crisis económica. Con devaluación de la moneda se consiguen abaratar las exportaciones y hace que la posición del país sea más competitiva. Para el neoliberalismo, este sistema económico debe estar desvinculado del Estado. También está la crisis política. El gobierno pierde la autoridad y pierde la atención del pueblo en temas que pueden interesar. Y es aquí que los ciudadanos se dejan llevar por los sentimientos. Quiebra de la bolsa de valores. Fue la mayor crisis hasta entonces conocida. Provocó que muchos ciudadanos quedaran en paro. Esto fue consecuencia de gran crisis económica, desaparición del estado del bienestar. Desaparece cuando se reduce la protección social, aparece la preparación laboral y se da lugar a la privatización de servicios públicos. La lucha de clases. El neoliberalismo fue un proyecto de recuperación de la clase burguesa. Esta ataca directamente a los sindicatos que apoyan clases comerciales con intereses industriales, financieros. Esto provoca que los trabajadores tengan contratos precarios y una remuneración más baja. Consecuencias del neoliberalismo: modificación en los derechos de los trabajadores. El proceso de la liberación económica conlleva una mayor flexibilidad salarial, disminuyendo los salarios mínimos, reduciendo el empleo público y creando una disminución de la protección del empleo. 2. Eliminación de la sanidad pública. Lo que se pretende con la privatización del sistema sanitario es una mejor gestión de los impuestos de los contribuyentes, con un ahorro más que considerable en las arcas públicas para así poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. 3. Debilitación de los países más pobres. Una de las medidas que se adoptan y que hacen debilitar a los países más pobres es la reducción de la financiación del Estado a todo aquello que no esté relacionado con la reproducción del capital y especialmente todo lo destinado para fines sociales. 4. Aumento de los impuestos. Se aumentan los impuestos sobre el consumo, mientras que se reduce en las rentas más altas. 5. Apertura de las fronteras para mercancías. Se quiere así ganar en competencia, eliminando las restricciones en los intercambios comerciales. A medida que los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos, los más favorecidos adquieren un control creciente sobre el dinero. Este aumento de la desigualdad perjudica el nivel y la sostenibilidad del crecimiento.